Bueno, entonces llegamos a considerar que lo que tenemos para lo que observamos en el equipo, luego de sacar una magnetización macroscópica del equilibrio, sobre el eje Y tenemos un detector de radiofrecuencias que nos permite observar cómo el vector magnetización macroscópica retorna a la situación original, y eso visto desde el eje más Y, lo que se observa es una sinusoide de amplitud decreciente. Esto no es otra cosa que la señal de RMN de un determinado tipo de núcleos. El tema es que esto no es un espectro tal cual nosotros estamos acostumbrados a concebirlo. ¿Por qué? Porque esto sería un espectro en el dominio del tiempo, y nosotros estamos acostumbrados a ver espectros en el dominio de las radiofrecuencias. Para pasar esta información del dominio del tiempo al dominio de las radiofrecuencias, lo que vamos a necesitar es una operación matemática que se llama transformada de Fourier. La transformada de Fourier de una sinusoide es una línea, ¿sí?, a una frecuencia determinada, y esta frecuencia determinada me da cuenta de la cantidad de ciclos por segundo. Es decir, que la información de frecuencia que acá está contenida en tiempo, acá está mostrada en términos de frecuencia. Cuando tenemos una sinusoide de amplitud decreciente, la operación matemática transformada de Fourier la transforma en una lorentziana. Y justamente las señales del RMN tienen forma corresponden a funciones lorentzianas. Si en vez de tener el decaimiento de un solo tipo de núcleos, tenemos el decaimiento de dos tipos de núcleos, por ejemplo, vamos a tener una FID más compleja, y la transformada de Fourier la va a convertir en dos lorentzianas, cada una con un valor de frecuencia que tiene que ver con la cantidad de vueltas por segundo. Finalmente, una muestra puede tener un conjunto muy grande de hidrógenos distintos, su FID es lo que se llama un interferograma, algo difícil de interpretar, pero que luego de aplicarle la transformada de Fourier, toma el aspecto del espectro tal cual nosotros los hemos visto y como seguiremos viendo en este curso. En general, la envolvente es el borde, la caída, ¿sí? Esta sería la envolvente de la FID, es un factor a tener en cuenta, ¿sí? Y la calidad de los espectros va a depender de que no decaiga de golpe, sino que dure en el tiempo lo más posible. Ahora voy a volver a una parte que dejé de lado, y es volver a insistir sobre el tema de algo que yo mencioné como un pulso de radiofrecuencia. El pulso de radiofrecuencias era ese H1, ese campo adicional que me provee la energía para poder pasar a los núcleos del estado alfa al estado beta, luego de tener este H1 y observar el regreso al estado inicial. Bueno, la idea de pulso yo les dije que responde a que dura muy corto tiempo. Y efectivamente, si yo quiero dar un giro de 90 grados, tendré que aplicar un determinado tiempo. Si quiero un giro de 15, un tiempo menor. Si quiero un giro de 180, un tiempo mayor. Y responde a esta ecuación que vemos acá, que dice que el ángulo de este torque, de este desplazamiento, es igual a la constante magnetogírica del núcleo por el tiempo por el campo aplicado. Perdón. Entonces, se acostumbra a decir no que doy un pulso de tantos segundos, sino que doy un pulso de 15 grados, 90 grados, 180 grados, etc.
Y lo que no debemos olvidar es el significado de cada uno de estos pulsos. ¿Qué quiere decir cuando yo doy un pulso de 90 grados? Habíamos dicho que se igualaban las poblaciones en el estado alfa y beta y que se adquiría una coherencia de fase. Si en cambio doy un pulso de 15 grados, la proyección sobre el eje Z indica que va a haber menos núcleos en el estado alfa que al principio del experimento, pero sigue habiendo más en el estado alfa que en el estado beta. Y hay una cierta coherencia de fase. En cambio, un pulso de 180 grados significará que hay más núcleos en el estado beta que en el estado alfa y que no hay y que hay una precesión random. Todas estas situaciones se llega pasando más o menos núcleos del estado alfa al estado beta, y una vez perturbado el sistema, vemos el retorno a la situación inicial. Ahora bien, todos sabemos, habíamos hecho un cálculo al principio de la clase, por el cual para un campo de 275 con una constante magnetogírica correspondiente al hidrógeno, deducíamos que los hidrógenos resuenan a 100 MHz. Ahora bien, todos sabemos que los espectros tienen distintas señales de hidrógeno, o sea, lo que ocurre en realidad es que los hidrógenos tienen esta frecuencia central de resonancia, pero en realidad tienen una pequeña variación entre ellos. Y la idea es que nosotros saquemos del equilibrio a todos los espines y que luego cada tipo de hidrógeno vuelva con su frecuencia del Larmor característica. Entonces, yo no voy a tener que aplicar una frecuencia monocromática, una longitud de onda exclusiva que corresponda a 100 MHz, sino que voy a tener que aplicar un pequeño rango en torno a 100 que me permita sacar del equilibrio a todos los núcleos que haya en una muestra. Ustedes recordarán que un espectro de RMN va entre 0 y 10 partes por millón. Este 0 a 10 partes por millón corresponde a 1000 Hz. Y entonces lo que ocurre es que el delta de frecuencias que nosotros necesitamos abarcar cuando apliquemos radiofrecuencia tiene que ser de 1000 Hz. O sea, va a ser en 100 más menos 500 Hz. Y esto va a querer decir que va a ser un pulso de 1001 sobre segundos. Muy bien. Para calcular el tiempo de un pulso, en realidad lo que tenemos que ver es qué delta de energía queremos obtener, qué rango de energía queremos obtener, y eso va a ser igual a h por delta nu, y el delta nu es este que acabamos de calcular acá. Esta va a ser una ecuación 1, y esta ecuación 1 se va a igualar con una ecuación que provee el principio de la incertidumbre. ¿Qué es el principio de la incertidumbre? Está resumido acá abajo. Es un concepto de la mecánica cuántica, no tiene su equivalente en la mecánica clásica o en la física macroscópica, y dice que cuando tenemos un par de variables relacionadas, como puede ser posición y velocidad, o posición y momento, frecuencia o energía y tiempo, uno no puede determinar con precisión una de estas variables sin afectar a la otra, ¿sí? El solo hecho de estar midiendo una de estas variables altera o afecta o perturba a la otra. Este es el trabajo de Heisenberg, y este principio se lo llamo a veces principio de Heisenberg o de la incertidumbre, y aporta esta ecuación. Entonces lo que vamos a hacer es igualar, o sea, dentro de esta ecuación, utilizar esta expresión de delta E, ¿sí? Luego vamos a cancelar las dos H's y vamos a despejar el tiempo. Y esto nos va a dar que el tiempo para tener un rango de 1000 Hz es igual a 1 milisegundo. Entonces, si yo tengo capacidad de irradiar con una radiofrecuencia de una determinada longitud de onda, pero lo aplico durante muy poco tiempo, el pulso, entonces voy a conseguir un rango de frecuencias y no una única frecuencia. Ese es el motivo por el cual se usa un pulso de radiofrecuencias. Bueno, acá vamos a mirar un poquito los equipos, ¿no? Como hemos hecho en las otras técnicas, y vamos a marcar la diferencia entre un equipo de barrido, el clásico,
el que se usaba en esta técnica inicial, el método clásico, donde se dejaba un B0 y se barría el B1, o viceversa, se podía barrer el B1 y dejar fijo el B0. Bueno, en un equipo de ese tipo, eran los equipos que correspondían a imanes de hasta 100 megahertz. Vemos acá estas placas, cómo generan un campo magnético perpendicular al tubo donde se encuentra la muestra, este sería el eje Z, y vemos una bobina que permite aplicar la radiofrecuencia, permite aplicar el B1, y otra bobina que permite observar desde el eje más I cuándo, en qué momento, para qué valor de radiofrecuencia se absorbe energía. Y recuerden que en eso se fundamentaba el método de barrido. Voy viendo para cada frecuencia, y por lo tanto para cada longitud de onda, cuándo estoy en una frecuencia que se absorbe. Y cuando se absorbe se observa el pico, que se cuantifica y se cualifica. O sea, me interesa la posición en el espectro y la intensidad de la señal. El método de pulsos, en cambio, ya corresponde a imanes más grandes, que campos magnéticos que no pueden alcanzarse con imanes comunes, sino que tienen que ser construidos con superconductores. Los superconductores, un metal que en forma de cable se construye una bobina, y cuando se conecta a una corriente eléctrica se genera un campo magnético que es mucho más intenso que el campo magnético de cualquier imán que uno pueda construir con el concepto tradicional. Entonces, en esa bobina, acá vemos un corte, pero el amarillito es un círculo, acá tenemos una vista superior, ¿sí? El superconductor es el fucsia, ¿sí? Y para que sea superconductor, para que tenga esta propiedad de generar campos magnéticos, tiene que estar a muy baja temperatura. ¿A cuán baja temperatura? Bueno, tiene que estar en un termo con helio líquido, y el helio líquido tiene aproximadamente 3 o 4 grados Kelvin. O sea, de esa baja temperatura estamos hablando. Si lo llevamos a temperatura ambiente, deja de conducir y deja de generar campos magnéticos. Para ayudar a que ese helio líquido se mantenga frío durante más tiempo, hay otras camisas internas y externas también de nitrógeno líquido. Y el mantenimiento del equipo radica en ir renovando estos gases licuados para mantener a baja temperatura el superconductor. Y luego el equipo simplemente tiene un conducto por el cual la muestra es llevada y ubicada en el centro del solenoide para que perpendicularmente la atraviese el H0. Tenemos las camisas térmicas y lugares por donde se agrega el nitrógeno o el helio. Simplemente eso. El RMN tiene una singularidad, no hay tantos ejemplos en los que, viendo las limitaciones que tenía el método de barrido, que tenía poca sensibilidad, llevaba mucho tiempo adquirir un espectro y tenía poco poder de resolución, se pensó que la solución era justamente sacar a todos los núcleos del equilibrio juntos y observar cómo cada uno de ellos regresaba al equilibrio inicial. Se pensó que hacía falta tener la capacidad de aplicar pulsos de radiofrecuencia, se pensó que hacía falta tener computadoras potentes que pudieran aplicar estas transformadas de Fourier, pero hubo que esperar a que la tecnología se pusiera a la altura de las circunstancias como para disponer de estos progresos, ¿sí? En la mayoría de los casos se observó algo, cualquier evento, y luego se justificó o se buscó la razón. En cambio acá es al revés, primero se ideó y luego se pudo llevar a cabo. Bueno, acá les copié algunos textos para que reafirmen lo que hemos estado hablando, y acá simplemente les muestro los equipos. Fíjense que tenemos, siempre tienen este aspecto de tanque, que no es otra cosa que el termo, siempre tiene que haber cerca una computadora, y las muestras se ponen en estos tubos de vidrio, que podemos ver el tamaño en relación a una mano, con un solvente
que tiene que tener la particularidad de ser transparente en el RMN, o sea, de no proveer señales que compliquen mis espectros, ¿no es cierto? Y lo que va cambiando al ir de 200, 300, 400 MHz es que va aumentando el tamaño de este dispositivo, ¿sí? Acá vemos un equipo de 800 MHz, el anterior era de 300, bueno, acá no se lee, pero es probable que sea de 400 o 500, este es de 800, ven cómo hay que empezar a implementar andamiajes para poder poner las muestras en su sitio, y acá tenemos uno de 1000 MHz. Desde que se implementó la tecnología del método de pulsos, se arrancó de 300 MHz, se fue subiendo, hasta que hoy en día se buscan mejoras en la calidad de los espectros, en la sensibilidad de los equipos, ya no aumentando el campo de cero, sino que haciendo otro tipo de modificaciones. Así como que llegó un momento que no se ganaba más eficiencia o resolución aumentando el campo y se comenzó a desarrollar modificaciones de otro tipo. Acá tenemos otro tipo de esquema, básicamente dice lo mismo que antes, pero a lo mejor a alguno le resulta más fácil este. Y acá tenemos un pequeño resumen de cuál es la instrumentación en RMN, y las partes fundamentales van a ser el campo magnético, la sonda, que es el lugar en donde uno pone la muestra, la consola, que es la que me permite diagramar, programar mi instrumento, mi experimento, y luego una computadora que mediante una interfase, siempre es la interfase la parte entre el equipo y la computadora, me permite elaborar toda la información producida. Bueno, hasta acá la primera clase de RMN. Dejo de compartir y termino la grabación. Muchas gracias.